Muchos son los recuerdos que los habitantes de Armero guardan de su municipio. Memorias que están dentro de su corazón, porque la mayoría de fotografías, imágenes e historias se fueron en la tragedia. Armero fue fundada en 1845 con el nombre de San Lorenzo, convirtiéndose el municipio en 1908, mediante un decreto emanado del presidente Rafael Reyes. El municipio estaba situado a 94 kilómetros de distancia de Ibagué y tenía una temperatura de 26 grados centígrados. Antes del desastre, contaba con una gran actividad en ganadería, agricultura y comercio. Era a nivel departamental el segundo municipio en la parte económica, en la parte agrícola y ganadera. Era emporio de cultura. Armero estaba rodeada por grandes paisajes. El Nevado del Ruiz con más de 1 millón de años de existencia. Varios ríos e imponentes montañas que permitían la explotación de sinnúmero de minerales. Por algo se le denominaba la ciudad blanca de Colombia, por algo se le denominaba una de las ciudades con mayor potencialidad para el desarrollo arrocero, para el desarrollo del sorgo, el desarrollo sorguero. También estábamos realizando un estudio sobre las grandes potencialidades en materia de recursos hídricos que tenía nuestro municipio. Conocido como el segundo municipio más rico del departamento del Tolima, Armero era lugar obligado de trabajo y de vivienda para cientos de nacionales y extranjeros. Gente que llegó al lugar a poner su granito de arena en la construcción de una gran ciudad. Se puede decir que la ciudad fue colonizada por legiones extranjeras, donde habían alemanes, habían americanos, habían japoneses, habían chinos, habían italianos, habían españoles. Por esa gran atracción de el oro blanco, que se llamaba ya la ciudad blanca de Colombia por su prosperidad y su gran agricultura. Contaba con 2 corregimientos, 16 veredas y una inspección de policía. Tenía 2 hospitales, 7 puestos de salud en toda la región, manejados por los médicos y enfermeras con la mejor preparación. La gente muy buena, muy querida y no había tanto problema, ¿no? La gente se quería mucho, muy servicial, había mucho comercio, el pueblo era muy bonito. El sector agropecuario tenía miles de hectáreas sembradas con algodón, arroz, maíz, sorgo, cacao, frutales y café. En cuanto al ganado, se totalizaba 38.000 cabezas repartidas entre carne y leche. Además, era potencia deportiva. Sus calles vieron correr y coronarse grandes campeones en todas las disciplinas, que hicieron del competidor armerita uno de los más conocidos del mundo. Nacionales, departamentales, suramericanos en halterofilia, porque también fue cuna de la halterofilia, en el Tolima, donde tuvimos varios campeones. De esta historia solo quedan muchos recuerdos, remembranzas de un gran pueblo que un día se borró del mapa, en una tragedia que según muchos estaba advertida. Como una tragedia advertida, catalogan miles de personas lo sucedido en Armero el 13 de noviembre de 1985. Pese a las primeras fumarolas presentadas en 1984, la instalación de varios sismógrafos, los estudios de vulcanólogos italianos y japoneses y la advertencia de algunos medios de comunicación, fue muy poco lo que se hizo para salvar miles de vidas. 2 meses antes de la tragedia, todo el mundo sabía que iba a ocurrir. Los medios de comunicación lo advirtieron, los vulcanólogos lo certificaron y hasta el gobernador del Tolima desde entonces había alertado al presidente de la República a través de un documento. La región recibió su primera avalancha en 1595, repitiéndose de nuevo en 1845, dejando 1000 muertos en una población que ya estaba habitada.
Según estudios científicos, esta situación podría repetirse. Fue así que el entonces representante a la Cámara por Caldas, Hernando Arango Monedero, advirtió ante el país lo que sucedería. La realidad es que, calificado el debate por el ministro Duque Escobar como de apocalíptico y dramático, las cosas siguieron como venían y el gobierno nacional, pese a la insistencia que luego tuve sobre el mismo ministro Duque Escobar para que se adquirieran algunos equipos o se montaran unas vigilancias especiales sobre los cauces de los ríos que nacían en el Nevado, no se hizo absolutamente nada. Ante los crecientes rumores, la administración municipal armerita adelantó varias reuniones y visitas a los ríos, constatando que los niveles de agua sí podrían representar algún peligro, pero nadie les creyó. La reacción del gobernador del Tolima, un hombre que se la pasaba con whiskies en la cabeza, es que eso no era serio, tal vez por la situación que él vivía del radical OH en su cabeza. El entonces ministro de Minas, Iván Duque Escobar, lo único que atinó a decir, en lugar de ponerle toda la seriedad del caso, es que eso eran crónicas pueblerinas, tal vez producto de que los de Armero pues éramos pueblerinos como él, que es un hombre de Antioquia, pues nos quiso comparar. El gobierno midió más o menos las vertientes de agua, ¿sí? los canales por donde podía ser, porque él estaba pensando de que eso era agua, y entonces a mirar para ver si los canales, el desagüe del pueblo era capaz de desaguar eso ligero y que no hubiera inundación. El periodista armerita Gerney Ríos González advirtió en varios artículos de prensa sobre la avalancha y el peligro que traía para la región la presencia de un volcán semidormido, pero ya el país se ocupaba de dar debate político a otros temas. El país se entretuvo en los últimos días, después del 13 de noviembre, diría yo hasta el 16 de diciembre se entretuvo en el caso del Palacio de Justicia y para nada miró lo que había ocurrido o lo que debía tomarse como lección de ese fatídico 13 de noviembre en el que murieron 25.000 colombianos. La realidad del asunto es que una mala información, un gobierno enfilado en temas diferentes, dejó miles de muertos y familias incompletas. Pues perdí, comenzando por mi señora madre, por mi abuela, por mis tíos. En suma fueron unos 70 familiares en primero y segundo grado que perdí en la catástrofe de Armero. Ese gran copo de nieve que alegraba el paisaje caldense dejó desolación y muerte en algo que científicamente se explicó y nunca hubo nadie que lo quisiera evitar. El 13 de noviembre del 85 ocurren dos explosiones que aligeraron el derretimiento de una gran parte de hielo. Enormes toneladas de lodo, rocas, residuos, árboles y todo lo que encontró a su paso descendieron por los ríos aledaños, llegando a parar donde se encontraba Armero. El bloque de hielo se vino por el cañón y el río hace una pequeña curva bajando a la derecha. Y pues tanta la velocidad y la pendiente que trae por la misma altura, viene con tanta presión, tanta velocidad la avalancha, y el río hace la curva hacia la derecha, hacia el sector de San Jorge, pues llega y cae hacia Armero, se estrella contra Armero, forma un abanico en donde se repliega el río hacia la derecha y hacia la izquierda, un sector de la derecha que va hacia San Jorge, cae por el Río Viejo y sale a Santuario, llegando ya por Río Viejo al río Magdalena. Cuando la avalancha llegó, la gente no pudo identificar el fenómeno. Los presentimientos se le convertían en una verdadera pesadilla y corrieron en todas las direcciones sin saber realmente qué iba a ocurrirles. La noche del miércoles 13 de noviembre de 1985, mientras unos dormían y otros trabajaban, llegaron a Armero 350 millones de metros cúbicos de materiales mezclados
con una velocidad superior a los 300 kilómetros por hora. La última comunicación que tuvo el centro del país con el municipio fue una llamada del gerente de Telecom a las 11:20 de la noche. La comunicación con Armero se logró gracias a la llamada que hizo el gerente de Telecom de ese pueblo. El funcionario no sabía que le quedaban pocos minutos de vida y así informó por Caracol sobre lo que pasaba. Muy buenas noches. Sí, aquí habla el gerente de Telecom de Armero. Sí, señor. Bueno, aquí la situación pues es de relativa calma, ¿sí? Porque en este momento está cayendo arena, una arena. Momentos después, empieza un ruido infernal, acompañado de gritos desesperados de mujeres y niños que alertaron a muchos de los ameritas que lograron salir. Otros son arrasados por las toneladas de lodo. Hizo un estruendo horrible, tremendo, como el fin del mundo. Cuando se vino ese lodo de un lado y por el otro, nos abarcó ahí, nos empezó como una licuadora. Es unos ratos tenía los pies para arriba, otros ratos para abajo, bueno, y en ese cuestión, mis hijos se me desaparecieron, se me saltaron de la mano. No, eso mucha tragedia, yo me agarraba todo lo que encontraba, pero no, es toda una tragedia. Y me encontré un cilindro de gas, estaba desocupado, entonces se me daba vuelta, pero yo no me soltaba, sino daba vuelta en ese cilindro ahí, hasta que llegué por allá, donde estaban unas cajas, me encontré con un caballo, yo no sé qué, y me lo fui a agarrar de la oreja para resolver un poco, y se me quedó la oreja en la mano, y estando ahí así, venía una culebra y se me subió por el pie, y se subió hacia el palo, y yo más asustada, mi mamá decía, cuando las culebras, si uno no se mueve, ellas no le hacen nada a uno. Yo me quedé quietecita y se subió. Después se me olvidó que esa culebra estaba arriba del palo, y la puse encima de una hoja de guarumo. Entonces empecé a batirla así para que me vieran los helicópteros. Entonces ahí sí arrimaron, pero como más lejos de una cuadra por allá, y desde allá me tiraron un lazo para que yo me amarrara. Entonces, como no tenía aliento de amarrarme, cuando tiraron, no, eso se me fue. Me volvieron a tirar y me decían que me amarrara bien. Y yo estaba más ganudo y aganudo ahí cuando me pegaron el tirón. Y yo creo que ahí fue donde se me desbarataron las piernas, se me cortaron mucho. Mira cómo tengo las piernas todas desbaratadas y cortadas por todo esto. Bueno. Gente que sobrevivió pasaba por encima de los cadáveres. Los gritos de auxilio de las mujeres, hombres y niños se perdieron en la oscuridad de la noche. La magnitud de la tragedia solo se pudo determinar al día siguiente, cuando el país y el mundo se enteraron de lo ocurrido. Debe haber por lo menos de 15.000 a 20.000 muertos. Se hace necesario envío inmediato de comida, drogas, médicos, carpas para hacer viviendas provisionales. Hemos evacuado unas 150 personas que han sacado un. Los escasos sobrevivientes contaron con la fortuna de haber estado en las partes altas. Habitantes con sus ropas destrozadas emergían de distintos lugares, solo para preguntar por sus seres queridos. A mi mamá, a mis hermanas y mi hijo mayor, no los encuentro, no sé ni a dónde están. ¿Dónde están? Estoy en la finca. Otros aún no podían creer que estaban vivos y cuentan a la prensa dónde y cómo pasaron la noche. Por allá encima hay un palo, ya el último calmó, entonces ya ahí nos tuvo que quedarnos ahí quietos. De ese día en adelante, todo el trabajo se centra en el gobierno, organismos de socorro y la prensa. Los mismos que tenían la responsabilidad, en parte, de ayudar a mitigar esa inolvidable noche fatal. Conocida la tragedia, decenas de países del mundo expresaron su solidaridad con Colombia y empezaron a enviar ayudas que coordinó el propio presidente de la República. Pero lo que les quiero pedir es que no dirijan auxilios al centro mismo de Armero, que está prácticamente destruido, sino a Lérida, en donde tenemos un campo de acopio y un centro de comunicaciones. La solidaridad de los colombianos
también llegó de varias partes del país. Pero esta ayuda, según los expertos, fue mal canalizada y en la mayoría de los casos se perdió. Se organizaron unos albergues, entonces se llegaron muchas carpas, se llegó mucha alimentación, algunas cocinas para poder cocinar para grandes cantidades de personas. En ese tiempo hubo mucha ayuda, pero como llegó se fue y no nos quedó mucho aquí, nos quedaron muy poquitos elementos. Durante la tragedia, la situación fue tan caótica que los organismos de rescate se vieron impotentes y los mismos damnificados dieron muestras de solidaridad verdaderamente desgarradoras. Disculpe, ¿este niño de quién es? No sé de quién es. ¿Quién lo trajo? No sabemos, quién sabe, están dando tete pero no quieren, seguramente como es pecho, entonces yo como estoy dándole un bebé, entonces le estoy dándole. Toda la actividad ciudadana y oficial se fue a Guayabal, centro de actividad de médicos, paramédicos, fuerzas militares, Cruz Roja, bomberos y socorristas voluntarios. Muchas de esas personas se hubiesen podido salir ordenadamente, se hubiesen podido evacuar en una forma que hubiesen podido ser atendidas en otras instalaciones adecuadas. Pero la atención se prestó en tiendas de campaña, se atendía dentro del barrio mismo. Muchas veces las personas dicen ser valientes y otras no lo dicen, solo lo demuestran. A continuación, les presentaremos la historia de una niña que demostró ser valiente en los momentos en los que una persona es más vulnerable, en la agonía, que es la antesala de la muerte. Tal vez sea una virtud que Dios le dio a las mujeres, las de no tener mucha fortaleza física comparada con las de un hombre, pero les dio la fuerza más importante, la del espíritu, la de la voluntad, la de nunca rendirse aunque la situación sea adversa. Y eso ya lo traen desde pequeñas, como si estuvieran programadas para ello. Sin más preámbulos, vayámonos con la historia de Omaira Sánchez, la cual engloba todo lo anterior dicho, y si no nos creen, conozcan su historia. Omaira Sánchez Garzón nació el 28 de agosto de 1972 en el pueblo de Armero, Colombia, cerca del volcán Nevado del Ruiz. Era una niña como todas las demás, con sueños e ilusiones, a la que gustaba de la danza y de ir a la escuela, porque decía que era la única manera de salir adelante. Una niña muy madura para su edad, pero cumplidos los 13 años, el destino le tendría preparado su propio y trágico plan. Hizo erupción el volcán Nevado del Ruiz. En ese momento, Omaira se encontraba con su hermano menor, su padre y su tía. Su madre se encontraba en Bogotá en un viaje de negocios. La catástrofe era evidente. La prensa internacional empezó a llegar para reportar lo sucedido y fue cuando encontraron a Omaira, atorada entre los escombros. Su casa se había venido abajo y enterrado a su familia, y ella quedó encima de los cadáveres de sus familiares. ¿En qué noticiero salen ustedes? Esto es para Televisión Española. Pero bueno, se pasa en todos los noticieros. Tú ánimo que ya verás cómo te sacan así. A las 10 de la mañana del sábado 16 de noviembre, comprobaron que la opción de amputarle las piernas era imposible, ya que no contaban con el material quirúrgico y las condiciones necesarias para que sobreviviera, y realizaron el último intento de succionar con una motobomba el fango que no paraba de crecer, pero fueron esfuerzos en vano. ¿Qué tocó, hija? Que hay ahí una almohada, yo necesito una almohada con cosas de mano. ¿Por qué no la sujetas arriba también? No. ¿No? ¿La pierna derecha sí la tienes libre? No, ninguna de las dos piernas, ninguna. Es que ella está, mire, ella está así, vea.
ya la pared le cayó, estaban los pies de ella, ¿sí? Y la pared le cayó así, y por debajo está un cadáver de la tía, el cadáver. Pese a la adversidad, Omaira mantenía la entereza e incluso, estando en esa situación, les dijo a los rescatistas: váyanse a descansar y después vengan y me sacan de aquí. Ella aún pensaba en los demás, en el cansancio de los rescatistas, siendo que ellos estaban mucho mejor que ella. Omaira, ahorita no hay lazo que valga. ¿Siempre has vivido aquí? ¿Ah? ¿Has vivido aquí siempre? Sí, ¿Con tus padres? sí señor. Ya son todos, son solo ustedes por hueso. Cuando nosotros, cuando pasó el cuando pasó el coso ese, la inundación, mi papi vino a buscarnos y mi papi quedó lejos, quedó herido, mientras que nosotros a casa. Ella cayó primero que yo caí encima de ella, casi, como yo soy tan gorda, casi la estripo. Se hizo lo indecible, vamos, no yo porque yo poco podía ayudar, pero vamos, la gente que vino, el señor de Defensa Civil, que ya llevaba con ella un día, y toda la gente que vino por aquí, médicos incluso, cada uno daba su opinión y la gente que se sumergió por debajo para ver si se podía quitar lo que había. Yo creo que se hizo lo humanamente posible, no era un caso aislado, alrededor había lo que había, hasta los 26.000 muertos, pues claro, pues no se podía hacer más. Si esto ocurre, lo he dicho siempre, si ocurre en un suburbio de Nueva York, un desastre de estas características, me parece que Omaira también se habría quedado allí. Pero Omaira siempre luchó por vivir, y no por ella, sino por su mamá, que dicho por ella se quedaría sola, e incluso hizo planes de cómo quería que fuera su rescate. Yo vivo porque tengo que vivir. Y apenas tengo 13 años, para morir no puedo. Ya agarró allá, no, a ver que se desliza porque es una pared, mano, una pared. No tiene las piernas atrapadas. No, yo no tengo atrapada. Yo quiero cuando salga, me tomen una con la cámara, que salga yo triunfante. El viernes a las 11:30 de la noche mi hermano me trajo a mi hijo. Yo le pregunté al niño y él me dijo que la niña la estaban sacando y que no preguntara por el papá ni por los demás porque él se ha dado cuenta que todos habían muerto. Luego de ese día, la señora Garzón se dedicó a cuidar a su hijo herido en cuerpo, pero su alma permanecía en Armero, al lado de su hija. Para darme cuenta de la niña fue el sábado que ella murió, porque yo me fui para el hospital y la vi en el periódico El Bogotano que salía en esa época, la vi grande. Entonces yo al bajarme del bus vi la niña y yo le quité el periódico al tipo que estaba vendiendo el periódico y le dije que esa era mi hija. Entonces cuando ya entré, ya mi hijo se había dado cuenta de que la niña había muerto. Los esfuerzos de los organismos de socorro durante 3 días fueron infructuosos. Nada se pudo hacer para salvarla. Lo que yo he visto en las revistas y lo que me contaron es que ella estaba muy a la cintura y le sacaban agua y volvía otra vez el agua a subir y no. En una revista que tengo ella dice que sus piernas las siente muy apretadas, que no la movieran de ahí. Yo le dije pues que si no la podían sacar completa, que mejor me la dejaran allá. Yo tengo la idea de que ella está ahí, no me quiero quitar esa, aunque mucha gente allá dice que ella no está ahí. Son rumores, pero yo siempre sigo creyendo de que ella está ahí. Durante el tiempo que duró su rescate, hubo una noche en la que alucinó que era una reina de belleza, o decía que se le haría tarde para ir al colegio. Por momentos recobraba la lucidez y pedía agua.
Casi 3 días duró su agonía, ante los flashes de los fotógrafos y las miradas de los periodistas a los que hablaba con una tranquilidad sobrecogedora. Pero la muerte la alcanzó, no sin antes decir sus últimas palabras. Ay, quiero decir unas palabras. ¿Puedo? Sí, dilas. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. Después de esto, Omaira se infartó. Su cuerpo no resistió más y la dejaron ahí con los cuerpos de sus familiares enterrados. Y así terminó la corta vida de Omaira Sánchez, la cual nunca será olvidada en el pueblo armero, ni por todas las personas que conocemos su historia. Actualmente hay una cruz en el lugar donde ocurrieron los hechos y mucha gente va a dejarle flores y veladoras, porque ella es el símbolo de todos los que sufrieron la catástrofe del volcán Nevado del Ruiz. Aleida Garzón es la madre de Omaira y guarda de ella los mejores recuerdos, desde su niñez hasta que una furia de la naturaleza se la arrebató para siempre. Pregunta: ¿qué es hoy Armero? ¿Qué existe hoy allí en vez de una gran ciudad? ¿Por qué la gente lo visita tanto? 20 años después que el barro sumergiera la ciudad, hoy en día la diferencia no es mucha. Simplemente la maleza y algunos árboles crecen desordenadamente, cubriendo las cientos de tumbas que hay en el lugar. Armero conserva su plaza principal. A un costado solo queda el atrio de la iglesia, construcción que fuera orgullo de los armeritas. En la vía principal está el Hospital de San Lorenzo, del que sobresale solo el último piso y el resto está sumergido. Miles de visitantes y turistas curiosos llegan cada vez a Armero. La idea de conocer la cruz en recuerdo a la visita papal en 1986. La mítica tumba de Omaira Sánchez. El monumento donde murieron 33 policías. O subirse a la gran roca que mató a varios habitantes la noche del desastre, hacen de esta región un atractivo para visitar. Pues 20 años después no quedan más sino lamentos, ¿sí? Y uno pues ya con la experiencia en el trabajo y esas cosas, entonces nos engañaron con regalarnos una casa. Un gran cementerio con miles de recuerdos e ilusiones. Es hoy en día Armero, Tolima. A raíz de que allí pues desapareció la cabecera, el gobierno nacional en cabeza del presidente Belisario Betancur emanó un decreto en donde restituía la cabecera en esto que era la inspección de policía de Guayabal, hoy Armero. El beneficio hacia lo que hoy se conoce como Armero Guayabal se vio en el crecimiento urbanístico de la cabecera urbana, el mejoramiento de los servicios públicos y la construcción de más y mejores viviendas.
Hoy, como usted se da cuenta, es un municipio en cuanto a estructura en un 80% pavimentado, casas en concreto y una expectativa bonita para cualquier turista. El municipio de Armero Guayabal tiene hoy en día la segunda mayor concentración de viviendas por reasentamiento después de Lérida. Muchas de ellas fueron donaciones de entidades nacionales e internacionales. Sin embargo, a diferencia del antiguo Armero, Guayabal es un municipio muy pobre. Muchos de los proyectos de conformación de empresas y generación de empleo se quedaron en promesas. Aquí en Guayabal tenemos generación industrial y quisiéramos que usted la visitara, donde tenemos es una bomba de gasolina, un molino de maíz y por ahí cosas muy rudimentarias, pero como industria, como comercio, fuimos asaltados y robados de nuestra buena fe, porque esas platas llegaron para el desarrollo del norte del Tolima a través de los dos pueblos afectados por la tragedia. Hoy en día, la recuperación agrícola es la única que se puede ver y sentir a simple vista. La región tiene sus verdes planicies llenas de productos y de agricultores de la zona trabajando en ellas. Y siembra el algodón, el maní, ajonjolí, sorgo, maíz en tusa. No obstante, la esperanza económica de miles de armeritas está en sus tierras, las mismas que un día les dieron el reconocimiento mundial como la ciudad blanca de Colombia. 20 años después de ocurrida la tragedia, son muchos proyectos los que existen para reconstruir Armero. Este playón lo visitan más de 2.000 personas al mes, constituyéndose sin lugar a dudas en atractivo turístico. Un controvertido proyecto se llama Armero Parque a la Vida, liderado por la administración departamental y municipal. Yo siempre he dicho que ese playón ha sido descuidado durante 20 años y que existe la posibilidad paralela de que así como explotamos la agricultura, podamos hacer un proyecto ecoturístico allí en el playón de Armero. Ya afortunadamente dentro del plan de desarrollo del departamento, el plan de desarrollo del municipio está contemplado. El gobierno departamental nos adjudicó unos recursos, los cuales ya estamos invirtiendo para hacer un centro de visitantes. Si en estos momentos que el playón de Armero está completamente desordenado, lleno de maleza, lleno de vacas, de invasores. Con la construcción de un hotel, restaurante y un museo, se busca organizar la economía informal que existe en el lugar y llevar más de 5.000 visitantes mensuales. Claro que algunos de los armeritas se oponen rotundamente a esto. No podemos aceptar que mediante el pueblo está en una situación difícil, se van a invertir 2.400 millones en una sola obra. Esto no se puede convertir en un bazar, como han pretendido el Parque a la Vida. Y qué cosa curiosa que entendemos que el proyecto fue después de que se girara el dinero. No entendemos cómo el Estado, como el gobierno departamental giró esos dineros. Otro proyecto se denomina Armando Armero y busca fundamentalmente reconstruir la memoria colectiva del país en torno a lo que fue Armero como ciudad y después de ocurrida la tragedia. Es un museo abierto dentro del Camposanto, dentro de la ciudad arrasada por la avalancha. Vamos a instalar estas historias a manera de vallas dentro del Camposanto, dentro del llamado Camposanto. Entonces vamos a identificar estos sitios, por decir algo, entonces donde quedaba la iglesia, no vamos a ver un sitio pues desolado, arrasado, que no hay nada, sino nos vamos a encontrar una fotografía o 3 fotografías con la historia de la iglesia, cuando se construyó, para qué se servía, cuál fue el primer cura, el último cura, etcétera, en español, en inglés. Y cierra con una tercera fase que es un museo de tragedias en toda la historia mundial. Pero muchos de los sobrevivientes que se oponen a estas propuestas le creen a una idea de un líder de Ibagué que asegura que se puede construir nuevamente Armero en el sitio que algún día fue fundado y arrasado. La propuesta de Prada, en primer lugar, es reconstruir Armero. No que se haga un parque a la vida, no, sino reconstruir Armero. Y quitar todas las amenazas que haya de un posible alto riesgo, reconstruyendo allá de pronto una represa, pero para que haya irrigación y para que haya energía eléctrica. Entonces la propuesta de Prada es la reconstrucción de Armero.
No obstante la controversia que han causado todos los proyectos, estos aún están en el papel. Con seguridad falta dinero para llevarlos a cabo y seguramente mucha voluntad. La visita del Papa Juan Pablo II a la zona devastada llevó a Armero y a sus habitantes a la reconstrucción espiritual. Aunque el Papa Juan Pablo ya no esté en la tierra, sus palabras perdurarán para siempre. El 6 de julio de 1986, tan solo 8 meses de haber ocurrido el desastre, llega a Armero la reconstrucción espiritual. El Papa Juan Pablo II visita la devastada zona e imparte su bendición. Su santidad juntó las manos para que de esos 2 nardos en oración le nacieran. La oración por los caídos fue pronunciada por su santidad frente a la gran cruz, símbolo de la tragedia, en su visita apostólica a Armero. Recibe compasivo en tu seno misericordioso a tantos hermanos nuestros aquí sepultados. A las 10:11 de la mañana, y con un estremecedor toque de diana, el Papa toca suelo armerita. Él llegó derecho a la cruz, aquí. Se fue saludando, más o menos en esta dirección. Venía, fue saludando, llegó a la cruz y se arrodilló. Y hubo un silencio tan profundo, yo diría tan sagrado. Este hombre, con mucha brisa, se le movían sus vestidos, los cabellos, todo. Se puso de rodillas en el piso, en la tierra, porque todavía no había este piso, y se puso a orar en silencio. La presencia de él fue de verdad consoladora. Aquí no hubo demasiada gente porque el gobierno no dejó entrar por cuestiones de seguridad, de posibilidad de tragedia. A pesar de las enseñanzas dejadas por el Papa, aún los miles de armeritas sobrevivientes están distanciados. Hemos querido como seguir un programa que el Papa nos dejó en la oración que él hizo aquí, ante la cruz de rodillas. Él nos dejó este programa muy lindo, dice: haz, Señor, Padre, haz que mediante la solidaridad, es todo un programa, y el tesón, la fuerza, tesón, la constancia, la insistencia de las gentes de esta tierra, surja como de entre las cenizas una nueva ciudad. En la memoria de todos siempre estarán estas palabras: Padre rico en misericordia, consuela el dolor de tantas familias, enjuga las lágrimas de tantos huérfanos, infunde a todos ánimo y esperanza para que el dolor se cambie por gozo y la muerte por la fe sea germen de vida nueva. De esta forma, quisimos vincularnos a la reconstrucción de la memoria colectiva de un país. Hoy, los armeritas están y viven dentro de nuestros corazones para siempre.